que es una IDE, ¿cierto? ¿Qué son qué es lo que es un geoportal y cuáles serían sus aplicaciones? Sería interesante partir conversando eso en función de la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Les parece que María Esther, que está más lejos, nos empiece acompañando sobre esa respuesta? Bueno, no estoy tan lejos, estoy aquí en Concepción. En realidad yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, pero trabajo aquí en el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Así que estoy aquí en territorio nacional. Bien, la pregunta, pues es un poco complicado definir IDE, porque siempre hemos manejado la definición de IDE, esa de sus orígenes, de que la IDE era el nuevo paradigma de la información geográfica y que tenía sus componentes tecnológicos, sus componentes normativos, etc. Pero han cambiado, o sea, esto ha sido muy dinámico y entonces con estos cambios, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de necesidades de información geográfica y necesidades también no solamente de los gobiernos, sino también de la ciudadanía, pues el concepto de IDE ha ido cambiando, así como también lo conocemos como infraestructura de datos espaciales, lo conocemos como infraestructura de datos geoespaciales, bueno, a nivel de todos los países de Latinoamérica, del mundo, tiene distintas denominaciones. Pues la definición básica siempre, sus componentes y el papel fundamental que tiene para la toma de decisión y por supuesto la característica distintiva que le da en relación a los sistemas de información geográfica, que es el carácter interoperable. Entonces, la definición yo creo que en estos cambios tenemos que reverla, o sea, ya si vamos a la bibliografía donde está la definición, creo que en estos tiempos de cambios tecnológicos y de necesidades y de nuevos avances tecnológicos y también el gran avance de la información geográfica voluntaria, que hay otro componente que crea información y datos, creo que habría que hacer una redefinición. Muy bien. Rodolfo. Hola, buenas. Bueno, yo con las IDE más que nada he tenido experiencias como cliente, o sea, haciendo uso de la WMS, WFS, y como en el campo laboral, yo trabajo en la Municipalidad de la Florida también. Me encargo del mantenimiento de la cartografía y el SIG en el Departamento de Catastro. Así que veo más que nada el tema de la cartografía, el SIG municipal y la mantención de la información. Y no poseemos ni un tipo de infraestructura, más que nada con el SIG. Básicamente se trabaja de forma local, así que recién ahora se están dando cuenta o sea, el personal, de la necesidad de información, de la necesidad de que esto tenga una estructura. Entonces, claro, hay muchas disciplinas que trabajan en el municipio, generalmente arquitectos, los que no necesariamente cuentan con los conocimientos ni la idea de que existe esto. Entonces, no tienen una guía de cómo ordenar esta información. Entonces ahí me toca el turno a mí de decirle: oye, existe esta herramienta, existe la manera de hacerlo, y lo malo, lo demandante del trabajo que hay allá. O sea, yo ya vivo en la parte del terreno de esto, y de lo difícil que es sacar adelante con un montón de gente que no son parte como de la geociencia. Tengo otro colega ahí que también es geógrafo. Entonces nos vemos la necesidad de ordenar todo este montón de información que está muchas veces sin una estandarización en cuanto a los datos tabulados de las capas vectoriales, por ejemplo. Entonces ahí hace falta bastante trabajo, o sea, ordenar los datos, básicamente de generar un modelo relacional, de hacer una base de datos con eso, y recién ahí empezar a pensar a llevarlo a una plataforma web, por ejemplo. Entonces esa es mi experiencia con la información. Pablo, y tú como experto y encargado del área de información geográfica y normas del SNIT y de Chile, hemos tenido ahí un par de oportunidades de compartir. Desde tu experiencia, Pablo, ¿cómo ves el tema de la IDE?
Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Bueno, yo soy cartógrafo de profesión, ¿ah? También estudié en la UTEM, así que es un agrado que me hayan invitado a la misma universidad también a hablar sobre el tema. Ya 12 años, 12, 13 años trabajando en IDE Chile. Trabajé en otros lados antes, pero en IDE Chile podríamos decir que el tema que de las IES, de los metadatos, de las normas, el tema que lo vengo trabajando de mi práctica profesional, donde hicimos con don Juan Oscar Martínez en ese tiempo, ¿no? Un catálogo de metadatos para la Escuela de Cartografía en GeoNetwork, ya hace ya un tiempo, bastantes años atrás. Así que un gusto. Bueno, el tema de las IDES ha evolucionado bastante, cada día está más cerca de la gente, cada día se ven los beneficios de la IDE y de la información hacia la sociedad. Vemos, ¿no es cierto?, que en IDE Chile es posible encontrar miles de recursos de información disponibles para la comunidad. También, mediante el visor es posible acceder a cientos de servicios, pero esos servicios, si tú accedes mediante la URL, esos servicios pueden llegar a miles también de otros servicios web que disponibilizan las instituciones de forma interoperable. Nos queda bastante por caminar, nos queda bastante por avanzar, pero creemos que hemos ya recorrido un trecho importante, ¿ya? Pero nos queda mucho por mejorar, por aprender y por seguir beneficiando a la comunidad. Aportar datos es fundamental para que exista información, ¿no? Llevar de datos, base de capas de información, ¿no? a datos que tengan un análisis que sea de beneficio para la sociedad, que sea de beneficio para el estudio de las universidades, que impacte la sociedad de forma benéfica. Ejemplo de ello, por ejemplo, lo que se ha desarrollado con la coordinación, ¿no?, que ha llevado adelante de Chile y que se ha materializado en el soporte, ¿no?, de información para la emergencia, lo que es el visor COVID, ¿no?, que está publicado actualmente. Así que nos falta bastante, hemos avanzado y sin duda nos queda por avanzar más. Una IDE se define ya históricamente, ¿no? O sea, ya el FGDC, ¿no?, lo definía, ¿de acuerdo, María Esther? Como el conjunto de políticas, estándares, marco institucional, ¿no? Tecnologías para adquirir, procesar, administrar, ¿no? Y mejor utilizar, al fin de cuentas, la información geográfica, ¿no? Y bueno, ese es el camino, para allá vamos y pensamos que vamos avanzando bien. Sí. A mí en lo personal siempre me ha gustado dos definiciones de lo que significa IDE. Si nos vamos un poco a la bibliografía, normalmente en la bibliografía hay una definición en conjunto, ¿cierto?, donde destacan dos acciones que tienen la IDE, una que es estándar, ¿cierto?, y ahí se abre la patita hacia todo lo que tiene que ver con el tema normativo de la información geográfica, ¿cierto? Y por otro lado, lo que hablaba la profesora María Esther, relacionado con la interoperabilidad, ¿cierto? Ese es como el gran valor agregado que tiene las IDE y bueno, y de alguna forma también todos los servicios de mapas que actualmente existen, los geoportales y ese tipo de cosas. Entonces, también para abrir un poquito el debate, hablemos un poco sobre el tema de las normas geográficas, todo lo que tiene que ver con las normas ISO. Chile en ese sentido ha ido avanzando bastante gracias al trabajo que ha hecho no solamente las universidades, sino también principalmente el SNIT. ¿Cómo ven ustedes el tema de la aplicación propiamente tal de las normas? Una cosa, ¿cierto?, es declarar, asumir que hay una norma. Hay un libro por ahí que está publicado en IDE Chile también sobre casos de éxito sobre las normas geográficas, que es bastante importante, pero en general no es tan masivo todavía, creo yo, desde mi punto de vista, a un nivel más local, el uso, ¿cierto?, que tiene, o la importancia que tienen las normas geográficas. Desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cómo ven el tema de la aplicación propiamente tal
de las normas de información geográfica y principalmente todo lo que está vinculado con el Comité Técnico 211. Ahí dejo la palabra abierta para quien quiera exponer. Yo creo que Pablo es el más experto de todos en estos temas. Yo puedo opinar desde mi rol de profesora, que puedo opinar del desconocimiento que hay en nuestros estudiantes, por lo menos en la carrera de geografía. Yo antes impartía clase en la carrera de geomática, el desconocimiento de las normas. Entonces creo que si en su formación no está este componente de la parte de que tengan alguna asignatura donde se dedique un tiempo, obviamente el conocimiento de las normas requiere un conocimiento más extenso, pero por lo menos una mínima aproximación para que después cuando se inserten en el mercado, en el trabajo y en la parte profesional puedan implementarlas. Yo creo que también eso es una carencia a nivel de formación de las carreras relacionadas con información geográfica, que en el futuro van a ir a trabajar en instituciones que trabajan con infraestructura de datos espaciales o con otro tipo de aplicaciones donde las normas son importantes. Sí, yo igual estoy de acuerdo en ese aspecto. Hay una carencia en la formación o inculcar el tema de que existen normas para trabajar. Y no, bueno, como les decía yo, en mi trabajo, no solamente una carencia en el tema de las normas, sino en el cómo ingresar la información. O sea, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, aún utilizan planillas Excel, siendo que la gran mayoría no tiene idea de que al menos existe Access para manejar la información de manera adecuada, establecer relaciones. Entonces todo pasa por un tema de formación y de sentar las bases, y de ahí meter el tema y dar a conocer que existen unas normas que regulan el ingreso de información. Y no solamente la información, o sea, lo vemos en el diario vivir, todo está estandarizado, los enchufes, los software, todo tiene una norma para que todos nos podamos acoplar sin ningún problema. Entonces la información no está ajeno a eso. Sí, sí, sin lugar a duda, las normas nos ayudan a la interoperabilidad, ¿no? A la interoperabilidad, ¿no? Y como dice el lema de la ISO-TC, es un ladrillo, son ladrillos construyendo la infraestructura de datos espaciales, ¿no? Son los ladrillos que nos permiten llegar a la IDE, ¿no? Muchas veces las instituciones parten con un visor, ¿no? Dicen, ahí está la IDE, ¿no? Pero la IDE es un poco más que eso, mucho más que eso, tal vez, ¿no? Sino que tal vez primero hay que preocuparse por la información, ¿no? Por los datos que estoy mostrando, si tienen la calidad suficiente, si están documentados, si son datos que efectivamente prestan una utilidad, ¿no? Y posteriormente publicarlos mediante estándares OGC, ¿no? Pero a veces se olvida un poquito del camino, ¿no? Y empezamos inmediatamente con el visor y nos olvidamos de las normas para la gestión de la información geográfica, que yo vinculo más a ese tema ISO TC 211 que OGC. Sí, sí, no, sin duda. En ese sentido, desde el punto de vista de la formación profesional de nuestros estudiantes, no solamente para las carreras de ingeniería en geomensura, cartografía, sino esto ya lo podemos ver de manera ya más transversal. O sea, Claro. los profesionales ahora, ya la IDE nos ha permitido de alguna forma generar redes y trabajar de manera interdisciplinar, ¿cierto? Las IDE o la información geográfica ya hace mucho rato que fue exclusivo uso de profesionales relacionados con el manejo, la captura y el procesamiento de la información geoespacial, sino ahora ya se ocupa de manera transversal. Por lo tanto, como los SIG pasó en un momento, ¿cierto? Que antes eran asignaturas que eran solamente para las carreras de geografía, cartografía, ¿cierto? Y ahora, como podemos ver en diferentes carreras, ya se imparten la asignatura de Sistema de Información Geográfica. Desde mi parecer, siento que va a pasar un poco lo mismo con el tema de las IDE. Cada vez se va a ampliar mucho más desde el punto de vista
desde la academia, desde la institución de educaciones, ¿cierto? Y eso va a permitir conocer un poquito más qué es lo que significa y para dónde también apunta. Es algo muy dinámico. La IDE tiene esa particularidad que es bastante dinámica, ¿cierto? Y se va adaptando de alguna forma a la realidad de los propios usuarios. Y en ese sentido yo le quería preguntar a la profesora María Esther, que ella es especialista también en el tema de la usabilidad de los geoportales, ¿cierto? ¿Cómo lo ve usted, profesora, el tema del trabajo propiamente tal de los profesionales, de los usuarios de información geográfica mediante estas plataformas de IDE o geoportales? Mira, primero quería hacerte un comentario antes de lo que mencionaste antes de hacerme la pregunta, que está asociado al tema de formación, así como hacía referencia a la falta de formación de nuestros estudiantes de carreras relacionadas con información geográfica en normas, también hago referencia a la falta de formación en infraestructura de datos espaciales. Creo que infraestructura de datos espaciales debería ser una asignatura obligatoria. Generalmente, pues yo vengo de experiencia de haber estado en España, de haber estado en Ecuador, de también experiencia en Argentina y aquí, y infraestructuras espaciales generalmente es una asignatura electiva. Entonces, a veces llegas a la carrera con estudiantes de último año, porque generalmente las asignaturas selectivas están en el último año en las mallas curricular, y resulta que los alumnos de geografía o de geomática no saben qué son las IDES, o han escuchado vagamente el nombre, o lo han utilizado porque alguna vez descargaron datos y todo lo demás. Entonces yo creo que todavía falta eso, en realidad crear que sean asignaturas obligatorias, porque los que tuvieron la posibilidad de hacer el electivo obviamente van a salir al campo profesional con esta formación. Obviamente un electivo da una introducción a la IDE, no podemos profundizar en mucho, pero por lo menos tienen esa primera introducción que les permite ver todos los componentes que integran a las IDES y ver también el tema de los servicios, etc. Entonces creo que queda un trabajo muy importante para todavía en el ámbito educativo, en el ámbito de formación, y que es algo que pues seguramente, bueno, Pablo tal vez pueda aportar en esto. Disculpa que me vaya de la pregunta que hiciste, pero creo que es importante hacerlo referencia. Pablo, que seguramente en el SNIT recibe estudiantes, creo que reciben estudiantes que hacen pasantía, y puede que algunos vengan con la formación y otros no. Entonces, el hecho es, lo ideal sería que todos vengan con la formación, pero para eso debemos implementar IDE como una asignatura obligatoria, porque si bien IDE a veces está en las asignaturas de introducción a los SIG, pero es solamente un ítem en el temario. Entonces, no es lo mismo que tener un ítem que desarrollar todos los componentes y los estudiantes puedan ver el tema de catálogos, puedan ver el tema de visores, en normas, estándares, puedan ver el tema de servicios, que a veces le preguntas lo básico, un WMS y no saben, pero es porque no tienen esta formación. Entonces yo creo que hay que empezar un poco por la parte de generar las bases, porque si bien luego van a ir a trabajar en IDE, en las instituciones, obviamente tienen que empezar una etapa de formación, que ya podrían traer un mínimo conocimiento desde su formación de las carreras relacionadas con información geográfica. Y esto entra no solamente a nivel de geografías, porque las geografías generalmente suelen tener características de la parte mucho más de humanidades, sino también en el tema de las ingenierías, ¿sí? Yo particularmente di clase en el campus Los Ángeles, en la carrera de Ingeniería Geomática, y cuando llegué en el 2016 empecé a impartir la asignatura de IDE. Y yo recibí estudiantes de cuarto año, a punto de ser de quinto año a terminar su carrera, y no sabían que eran así, con lo cual me horroricé, porque digo, bueno, que un ingeniero comercial, que otro, que no sé, que un arquitecto no sepa que son las IDE, pues es aceptable, pero un geomático, claro, un geógrafo, un geomensor no lo sepa, pues eso es un poco preocupante. Sí, exacto. Ahí para complementar un poco la respuesta de Leonardo, ¿sí? Leonardo, dame un segundito. No sé por qué no se prende mi cámara ahora, pero escuché hablar de ingenieros comerciales y llegué a saltar. Entonces, mentira, no, profesor, no es por eso. Es porque les quiero decir a las personas que quieren hacer consultas, que pueden ocupar el botón Q&A, el que está abajo, Q&A, para hacer las preguntas, porque me han llegado algunas preguntas por mail y en realidad podemos hacerlas por esa vía y después nosotros nos vamos ordenando.
Eso, Leonardo, por favor, disculpa. Gracias, Rodrigo. No, ningún problema. Sí, no, un poco para ver el efecto que tiene la IDE. Recuerdo hace unos años atrás, estuvimos trabajando en la Escuela de Cartografía unos proyectos de aprendizaje y servicio en el Putaendo, en el Valle Putaendo. Hay un conflicto socioambiental muy interesante ahí. Y las personas del territorio nos decían, oye, yo conozco mi territorio, sé cómo es, pero necesito el dato, necesito saber verlo en un producto cartográfico, por ejemplo, pendientes, ¿cierto? Capas, por ejemplo, de la red hídrica, red vial, y los mismos estudiantes decían, pero profe, eso es súper fácil descargarlo de ahí de Chile, ¿cierto? Y nosotros fácilmente le podríamos armar con esa información disponible, algo que para las personas que son parte del territorio, algo muy útil, muy demasiado útil para sus propios propósitos. Entonces, la bajada directa hacia la sociedad propiamente tal está a la vuelta de la esquina, es un poco también de aprovechar la información que está. Muchas veces uno ingresa a la página de IDE Chile y hay un sinfín de información y de repente como que pasa lo que pasaba un poco antes. Antes el problema era que nos faltaba el dato, ahora tenemos un poco el problema al revés, que nos sobran datos y muchas veces no sabemos cómo trabajar con ellos. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves tú con respecto a lo que comentaba la profesora? Pero con respecto a lo que hablaba María Esther de la formación, es una necesidad. A mí me toca recibir chicos, ¿no?, de práctica que me han colaborado ya bastante. Yo he tenido, no sé, un número ya, decenas de practicantes, y la verdad es que, claro, les falta una formación. Y basta con revisar las mallas de las universidades, no existe o es muy vaga la referencia a la infraestructura de datos espaciales dentro de las carreras. Yo creo que ese es un tema por avanzar dentro del área académica. Dentro de la universidad que yo hago clase, sí va a estar, sí va a estar la malla, la asignatura, ¿ya? Pero es importante que los académicos nos vamos a cada vez más difundiendo este tema dentro de las carreras, ¿no? Y dando las clases como se debe. O sea, la IDE es dura en el tema normativo, es dura en el tema de estándares, ¿no?, de interoperabilidad, de políticas, ¿no? Meterse en esos temas, ¿no? Investigar en esos temas y de entregar formación en esos temas es básico y elemental. Creo que estamos atrasados en ese tema respecto a otros países. Creo que estamos un poco lejanos respecto a otros países que ya han difundido un poco más el tema en el área normativa y de IDES. Respecto a lo que tú comentabas, Leonardo, de que efectivamente ahora hay mucho dato, ¿no? A veces nos encontramos con, bueno, este dato servirá o será el otro, ¿no? ¿Cuál será el que bueno, es un tema, ¿no? Es un tema, hemos estado luchando para tener la mejor información y la más actualizada disponible. Hace unos años atrás, uno iba a descargar una división política administrativa, ¿no? Una DPA, DPA. los límites del país, y no sabía, pues, uno agarraba la que tenía, ¿no?, la que estaba en la institución. Muchas veces no se sabía muy bien el origen, pero me servía para hacer mi mapa completo porque era lo que había y necesitaba entregarle al jefe un mapa con, no sé, los colores, las comunas, ¿no?, o las regiones, graficando distintos fenómenos, ¿no? Bueno, ahora existe, ¿no? Ahora tenemos una capa de división político-administrativa, que fue uno de los trabajos, ha sido uno de los trabajos que ha desarrollado estos grupos de trabajo de IDE Chile, ¿no? Se logró tener esta división política-administrativa en base a los límites internacionales, al límite internacional de IFROL, la línea de costa de IGM y los límites interiores de Subdere. Esa es una cartografía que se saca año a año y bueno, IDE Chile no tiene hasta el momento el marco institucional como para obligar a usar determinada fuente de información, pero sí podemos, o sí hemos hecho, por lo menos que en este caso, con un dato core fundamental, entregar el mejor dato disponible a la comunidad. ¿Por qué decimos que el mejor dato? Porque uno cree a lo mejor que los datos, los límites no cambian mucho, pero los límites cambian bastante. Sobre todo en comunas, que hay litigio, ¿no?, entre, bueno, el límite por dónde pasa, por este lado del bandejón o por este otro, ¿no? O esta nueva ampliación de la comuna, ¿a qué comuna pertenece? O predios que se dividen y que
demarcan un límite regional o comunal, ¿no? Hay muchos temas con respecto al límite. Incluso hay comisión mixta internacionales que van, ¿no es cierto?, delimitando de mejor manera los límites, que no son noticias, pero son pequeñas modificaciones que la va interpretando nuestra Cancillería, la DIFROL, ¿no es cierto?, y entregando una representación del límite año tras año. Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no?, donde hemos iniciado con los grupos de trabajo discusiones y acuerdos respecto de quién es el responsable del dato. Y existe mucha aplicación del dato, y en estas mesas de acuerdo hemos detectado datos que se duplican y hemos asignado responsabilidad, ¿no es cierto?, a la institución respecto a esa información. Para hacer eso, ¿no?, eso tiene una materialización. Ya está a puertas de salir el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos de Chile. Ahí está esa discusión de 2 años con 10 grupos de trabajo, alrededor de, si no me puedo quedar corto, alrededor de 48 instituciones públicas, ¿no?, para definir cuáles son los datos, ¿no?, quién es responsable del dato, ¿no?, cuáles son sus atributos, qué significa un determinado dato, ¿no? Muchas veces uno cree que por el nombre uno simplemente va a saber qué significa ese dato, qué contiene. Falso. Lo que tú puedes entender por un fenómeno lo puede entender otra persona por otro, ¿no? Entonces, acuerdos semánticos, ¿no?, terminológicos, de qué significa cada elemento, y también, ¿a qué no le ha pasado Leonardo, Rodolfo, María Esther? Abre una capa, ¿no?, y no tiene idea qué significan esos atributos, ¿no? Se encuentra con puros códigos, puras siglas que solamente la entiende la persona que lo elabora, pero no el mortal que abre la capa, ¿no?, y quiere sacar, más allá del dato, sacar información, hacer cruces de datos. También está esa descripción. ¿Qué significa cada atributo, sus dominios, sus tipos de datos disponibles? Así que estamos muy contentos por ese trabajo. Está a puertas de salir, está ya a la puerta del horno. Esperemos que no se queme el pan. No, sí, ya está listo. Ya está. Oye, Pablo, en esa misma línea que tú estabas comentando, para los asistentes que nos están escuchando, que nos cuentes brevemente qué significa esto justamente de los grupos de trabajo, la bajada que tiene este trabajo muy interesante interdisciplinar, qué es lo que significa estos grupos de trabajo y qué es lo que se ha logrado, porque igual siento lo personal que se han logrado hartas cosas. Sí, bueno, los grupos de trabajo es una iniciativa que ya llevamos trabajando en ello alrededor de 3 años, por ahí 2, 3 años. Pero no todos los grupos empezaron al mismo tiempo. Fuimos viendo la necesidad de generar grupos y se fueron creando, ¿no? Son instancias donde participan instituciones académicas, como la UTEM, ¿no es cierto?, la USACH, ¿no?, la Universidad de Chile, ¿no?, instituciones académicas públicas, fundamentalmente públicas, y también algunas empresas privadas, ¿no?, de discusión, ¿no?, de llegar a acuerdos, llegar a consensos, de compartir buenas prácticas, de hacer comunidad, ¿no?, de coordinarnos como comunidad geoespacial nacional. Yo veo que ese es el enfoque principal. Y bueno, unas tareas principales, este catálogo de objetos geográficos que ya les he comentado, pero hay otras. Está este mapa, ¿no es cierto?, de Chile, esta división político-administrativa dentro del grupo de DPA. La publicación por el grupo de imágenes de los modelos digitales de elevación de todo el país a escala, o sea, el modelo ALOS Palser, que es de 12.5 metros de resolución. Anteriormente todo el mundo conocía el modelo Aster, ¿no?, los DEN Aster de 30 metros. Miren lo que se ha logrado, de entregar y disponibilizar modelos digitales de elevación a 12.5 metros, cortados por mosaico, por región, por Chile. Bueno, otros avances. Estamos ahora en un proceso, esperamos que este año ya tengamos la primera hidrografía del país. Dentro del grupo de hidrografía hemos estado trabajando en aportar al país una red hídrica pública, una red hídrica pública a escala 1 a 25.000, wow, disponible para todos, para el uso de investigación. Lo mismo los ejes viales del país con capacidades de geocodificación de estos grupos de ejes viales. Hacer geocoding, un dato que sabemos que es caro, que sabemos que es complejo, aportarlo también de forma pública al país. Eso ya. Esperemos que esté ya disponible el trabajo de la licitación que se va a hacer este año. Bueno, hay bastante trabajo y tema por delante todavía. Pero sí.
Puedo transmitir algunas preguntas que está haciendo los asistentes. Por ejemplo, Natalia nos pregunta, además de las normas ISO que mencionan, ¿qué otros modelos de infraestructuras, qué otros modelos de infraestructuras de datos se utilizan, más allá de la GDB de ArcGIS? Quizás Rodolfo ahí nos pueda aportar con su experiencia. ¿Rodolfo? Está en mute. Ya, ahora sí. Bueno, habitualmente se utilizan o se están utilizando modelos relacionales. Yo antiguamente utilizaba esa manera de enlazar la información generando un modelo relacional externo a la base de datos. Claro, esto tiene modelo relacional en primera, segunda y tercera forma normal, es una manera de hacerlo. Se utilizan bases de datos externas, pueden ser Access, Postgres, SQL, cualquier manejador de base de datos externo. Estos se vinculan, se pueden vincular con la base, con la cartografía SIG, puede ser cualquier formato, o sea, puede ser formato Shape, formato tab de MapInfo, siempre y cuando estos conserven una llave primaria, puede ser, y a través de una herramienta ODBC se pueden generar estos vínculos. Eso es una de las maneras, aparte de las que ofrece el ArcGIS con el GBD. Y claro, tiene su formato, su manera de estandarizar los datos. Hay una serie de reglas que hay que seguir, que son las formas normales. Esa es otra de las maneras que yo conozco, aparte, claro, del estándar ISO, que ya es una cosa más oficial, y el otro es más llevado a la práctica y a la literatura. No sé si alguien más tenga otra manera de hacerlo. Yo solamente quería hacer mención a que ahora existen estos paquetes completos o como software completos que permiten implementar una IDE a menor escala. Bueno, tienen el ejemplo aquí el SNIT, el proyecto de Geonodo, y luego también hay otra que también es un servicio que están ofreciendo, que es gratuito, que es para las instituciones. Bueno, Pablo puede dar más detalles de esto, pero también existe, por ejemplo, la opción de la plataforma Geodesy Online, que también es un paquete IDE, que también permite generar esta IDE a menor escala, donde puedo no solamente cargar la información, sino también tener el catálogo, el visualizador, todo integrado. Entonces, las opciones yo creo que están a nivel de opciones de software libre. Ya no está condicionada a veces que para poder implementar una IDE necesitamos disponer de licencias, etc. En realidad se puede implementar una IDE 100% software libre. María Esther, te puedo hacer una pregunta que pienso que es muy interesante, de las que ha hecho, lamentablemente entró como una pregunta anónima, pero ¿cómo se combate el COVID-19 con las IDE? ¿Cómo podría...? Pues... Me imagino para dónde va la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que la disponibilidad de datos y de información es un gran soporte para tomar decisiones. Pero sin embargo, la realidad es que la información que existe ahora es a nivel más genérico, ¿sí? Y no es tan, tiene que ver con que los datos más a nivel particular no están disponibles. Y luego también entra un componente que es muy discutible, que esto podría para horas de discusión, el tema de la confidencialidad de los datos. Es decir, cómo publicamos sin permiso de las personas que han sido detectadas con positivos, de dónde se ubican, de su residencia. Por supuesto que se hace un estudio, pero eso es información reservada. Bueno, hay países que han avanzado con esto y han generado apps extras para que las personas que han sido diagnosticadas con COVID positivo puedan darse de alta en ese apps, y también se puede hacer como un seguimiento, porque de esa manera permite hacer un seguimiento epidemiológico y ver el entorno de contacto y de identificar áreas donde hay personas que pueden estar afectadas en un futuro por esta patología. Ahora bien,
Aquí entra en conflicto el tema de la confidencialidad y también el tema de las, a nivel país. Hay países que están avanzando y que hacen muchos diagnósticos, otros países que no, eso depende de la... Y luego la disponibilidad de datos, qué datos son públicos y qué datos son privados. Obviamente, el seguir a nivel espacial el desarrollo de una patología, por supuesto que puede permitir generar acciones de contención o acciones digamos, en forma conjunta, que las instituciones trabajen en forma conjunta para poder de alguna manera controlar, entre comillas, la patología y hacer un seguimiento, y por lo tanto tener una respuesta mucho más rápida. Pero claro, esto hay que analizarlo a nivel de políticas de país y por supuesto la interacción entre instituciones. Aquí entra en juego muchísimo esto de el compartir datos, es decir, hay las instituciones, en este caso el que tiene todos los datos es el Ministerio de Salud, pero también hay que tener cuidado con el tema de la confidencialidad de los datos, el tema de la historia clínica, etc. Eso es un poco difícil, y por otro lado también hay que ver que esta pandemia llegó y no nos encontró preparado en nada, ni siquiera en el tema universitario, y entonces se está trabajando sobre la marcha. A nivel de Europa, hace un tiempo hicimos un conversatorio sobre el tema de la confidencialidad de los datos, que fue un tema que entró en discusión. Y hasta dónde los datos míos son privados. Y por otro lado, lo que comentaba, sí, la posibilidad de que yo pueda tener una app en mi celular y pueda informar dónde estoy, si me muevo de mi lugar, si estoy cumpliendo o no con la cuarentena, pero es algo opcional. O sea, yo como ciudadano no hay una normativa que me obligue a instalar el app y que obligue y que permita ese seguimiento. Entonces, obviamente, disponer de información geoespacial es muy importante para la toma de decisión. Esto es, todo ocurre en un punto, en un sitio, en una coordenada XY, y entonces poder monitorear esos grupos o personas que han sido afectadas o los que son también tienen COVID, pero son asintomáticos, también permite generar acciones, obviamente permite generar acciones de reacción y de más rápida de las instituciones para monitorear la pandemia. Pero creo que hay muchos temas de discusión, no solamente esto del tema de los datos, sino el de compartir, de cuánto pongo a disposición de los usuarios. También Pablo puede comentar que también ahora el SNI tiene una plataforma, un control de mando que han desarrollado con tecnología ArcGIS, ERRI, y entonces también, pero pone información genérica, ¿sí? Por eso también yo creo que ahí tiene que ver el tema del dato, la confidencialidad. Así que es muy discutible esto, pero por supuesto que ayudaría a generar acciones para detener de alguna manera el avance de la pandemia. Y de todos modos creo que a nivel de todos los países esta información, aunque no esté totalmente pública, porque también en esta situación donde la pandemia es un tema muy delicado, tampoco hay sería bastante tal vez conflictivo poner a disposición de toda la ciudadanía información tan detallada. Interesante. Pablo, ¿querías tú complementar algo? Sí, bueno, respecto de la pregunta primero que nos hacían de alternativa a la que es la GDB, bueno, hay múltiples alternativas para trabajar en bases de datos, pero ya no solamente de pago o privativas, ¿no? Sino también, bueno, tenemos Postgres, ¿no? Que te permite trabajar en base a software libre, en base de datos geoespacial, ¿no? O utilizar archivos como GeoPackage, ¿no? O Spatialite. Así que alternativas hay múltiples. Para generar IDEs también tenemos múltiples alternativas, ya desde GeoNode, ya el proyecto internacional, te permite generar una IDE, o GeoNodo, ya, a veces la gente se confunde, porque GeoNode es el proyecto internacional, ya, que se llama igual a GeoNodo que un proyecto nacional. GeoNodo es un proyecto nacional que lleva adelante de Chile para entregar las capacidades a las instituciones para que puedan publicar y también gestionar información territorial, porque está todo el ciclo de vida de la información
dentro de lo que es el Proyecto Nacional GeoNodos. O sea, tú puedes planificar un dato, crear el dato, publicar el dato, documentar el dato, ¿eh? Dentro del mismo GeoNodo. ¿Eh? Y publicarlo esto como un visor de mapa. Y es un software en base a software libre, ¿no? Más bien de código abierto, no es lo mismo, ¿no? Pero que se le entrega a las instituciones que no tienen los recursos o que optan por esta alternativa, poder publicarlo, poder publicar su información y gestionar su información. También, refiriéndome a lo que es el COVID, ¿no? Bueno, está el visor, la página web www.visorterritorial.cl, ¿no? Donde ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver la distribución de los casos de COVID, ¿no? Por kilómetro cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Los cuadrantes, las zonas de cuarentena, ¿no? La tasa de incidencia, ¿no? El paso a paso, si mi comuna está o no, ¿no? En cuarentena, en transición, en preparación o en apertura inicial, ¿no? En los distintos pasos de lo que es el COVID. Sí, se ha aportado, o sea, claro, se ha aportado. Yo creo que el impacto que ha tenido este visor territorial es importante, porque se le ha entregado a la comunidad una información que es compleja de asimilar, y que la cartografía como herramienta, como una herramienta, ¿no es cierto? Tal vez que no hay otra herramienta similar que te permita mostrar tanto dato, que te permita mostrar tantas variables en una sola pantalla, ¿no? Y esto mediante la cartografía, pero también estos gráficos, ¿no? Que te muestran la curva, el avance o retroceso, o cuando aumentan, ¿no? O disminuyen los casos, ¿no? En una comuna. Eso es. Pablo, tenemos hartas preguntas más, ustedes la pueden ver en ese visor que tenemos ahí en la pantalla, que la vemos los panelistas en este minuto. Yo te voy a pedir, Leonardo, que tú selecciones la siguiente pregunta. Mientras tanto, lanzamos una pequeña encuesta que nos permite conocer la opinión de los asistentes, y que nos ayuden a elegir los temas que vamos a seguir tratando. Así es que les pedimos por favor que nos contesten esa encuesta. Mientras tanto, Leonardo, ¿nos podría seleccionar otra de las preguntas que tenemos ahí? Sí, no, ningún problema. Antes de eso, también quería comentar que una de las cosas también que está haciendo IDE Chile, y que se agradece bastante, por ejemplo, en el grupo de geodesia, todo lo que está la estandarización de los códigos EPSG. Mi formación es la ingeniería en geomensura, y para nosotros la generación de cartografía, a nosotros el centímetro no importa bastante. Dependiendo a qué a qué escala estamos trabajando. Entonces, los códigos EPSG, ¿cierto?, también permiten un poco a estandarizar el tipo de cartografía que nosotros realizamos, y en ese sentido el grupo de geodesia de IDE Chile ha ayudado bastante en el libro del año 2018, si no me equivoco, Pablo, ¿cierto? 2018 creo que es, de teoría de geodesia en Chile, ¿cierto?, donde se habla un poco del tema SIRGAS y cómo se ha implementado. También hay un apartado ahí donde indica cuáles son los pasos o cómo utilizar los códigos EPSG, los diferentes software, ya sea comerciales o de libre acceso como QGIS. Entonces, son como varios frentes, yo lo veo así un poco, son varios frentes lo que actualmente está trabajando de manera muy estratégica el SNIT mediante sus grupos de trabajo, y ahí como he dado un ejemplo muy conciso, muy práctico de su uso, y que en el día a día se utiliza, o sea, se utiliza bastante. En relación a las preguntas, a mí me gustaría que tomáramos en consideración una pregunta relacionada a nivel de municipio. Siempre el tema de los municipios se siente aquí en Chile como muy cercano a la comunidad, a las personas, ¿cierto?, a la sociedad civil. Y hay una pregunta por ahí que dice que existe una tendencia de las IDE a dejar disponible la información a nivel de municipio. No sé si ahí Rodolfo, Pablo, la profesora María Esther nos puedan complementar cómo se ve el trabajo de la información geográfica, la información geoespacial
a nivel de municipio, como esa información que levantan los diferentes municipios, si está disponible para la comunidad y si no, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Los dejo ahí con la... Por lo menos en la Municipalidad de La Florida, al menos en mi departamento, han sido súper herméticos con el tema de compartir la información, siendo que igualmente he encontrado en internet la cartografía de la municipalidad, no sé cómo ha llegado, pero yo no la compartí al menos. Pero hay un tema legal que cuando yo llegué a la municipalidad ahí, un tema legal de cómo se obtuvo la cartografía, que fue a través de un vuelo, el SAF, me parece que el año 98, y de ahí se obtuvo esa información y está restringida a que no puede ser transferida a tercero, la cartografía, o sea, la cartografía base. Entonces, en ese aspecto, y por esa restricción legal, no ha podido ser compartida esa información con la comunidad, al menos el archivo vectorial. Lo que sí, claro, se imprime la cartografía, se envía en formato PDF, lo cual, claro, no a muchos les sirve. Y bueno, hay unas herramientas que permiten la transformación de PDF a CAD y bueno, pero ahí se pierde el tema de lo que es la georreferenciación y los atributos de la cartografía. Así que ese es el aspecto municipal y ¿cuánto se llama? Como la restricción que tenemos. No sé en cuanto a otros municipios, no tengo la experiencia de cómo le va a los demás municipios. Lo que sé es que muchas comunidades, muchos municipios ni siquiera cuentan con un sistema de información geográfico. Hubo una vez, participé en una reunión que hubo con el Ministerio de Economía, donde pretendían, ¿cómo se llama? Compartir la cartografía con todo Chile, me parece. Y ahí estaba también participando la comuna de La Florida. Eso en cuanto al tema del tema municipal. Igualmente tendríamos que trabajar con el aspecto, como les decía en el principio de la reunión, la cartografía de nosotros está un poco mal mantenida en el aspecto vectorial y en el aspecto de la mantención de los datos tabulares. Entonces hay que hacer un trabajo de estandarización de los datos como para pensar recién en compartirla con la comunidad. Claro, porque a nosotros, como incluyéndome a mí, hay mucha demanda de información por parte, no solamente entre los mismos departamentos, también de la misma comunidad. Hay llamadas telefónicos, hay gente que sube hasta donde estamos nosotros pidiendo información. De hecho, en una época yo desarrollé una aplicación, un tótem, para atender a las solicitudes de la gente que iba hasta allá, de manera que las mismas personas consultaran la información en un computador. Y eso fue una especie de salvavidas porque, claro, nos ayudó a desinflar un poco lo que era la demanda de consulta de datos. Entonces ahí la gente consultaba directamente al servidor del municipio a través de ese tótem de consulta. Y claro, el siguiente paso ya llevarlo a un geoportal, esto, y que la gente, no solamente de la comuna a la que esté cerca, dentro de la misma comuna, sino que sea a nivel nacional, que pueda consultar los datos de la comuna, y ahí jugando con las capas, y ojalá también, ¿por qué no hacer análisis más profundos con los datos? Estimados, estamos en tiempo. Ha sido una conversación súper interesante. A mí particularmente me llama mucho la atención todo el tema del COVID. Encuentro que haya sido efectivamente relevante y va a seguir siéndolo, y ahora con todos estos temas que se vienen de elecciones aún más, así que información súper valiosa. Les quería pedir si podemos hacer unas palabras de cierre, por favor. ¿Quién parte? Profesora. Bien. Nos Quedó defendemos pendiente con la una profesora. pregunta. Nos defendemos con ella. Leonardo, quedó pendiente tu pregunta sobre el tema de los geoportales, pues solamente voy a aprovechar esta instancia para
Solamente como cierre, pues también Rodolfo hizo mención a la necesidad de disponer de un acceso a través de Internet para poder descargar esta información. Pues bueno, históricamente los geoportales IDES han sido la puerta de entrada, entre comillas, a la infraestructura de datos espaciales o la forma en que se han hecho visible. Pero como mencionó Pablo, también detrás de eso, de lo que vemos en Internet, hay todo un trabajo que es enorme, que es el tratamiento del dato, el tema de normas, etc. Entonces, estos geoportales IDES en particular, por supuesto que su origen estaban relacionados más que nada con una orientación profesional. Entonces ahí entra en juego este tema de los perfiles de usuario. Entonces, las IDES, su origen eran para los profesionales, pero ahora evidentemente, y con el tiempo, la demanda es de toda la ciudadanía, porque además hay datos que ya están trabajados, que responden a determinados estándares de calidad, que tienen el respaldo institucional. Entonces, como ciudadano, prefiero ir a esos datos y a esa información. Ahora, ¿cómo accedo? A veces ahí entra el problema de la usabilidad, ¿sí? Entonces, el objetivo es un poco pensar en este ciudadano común, en este usuario que necesita determinadas capas, que no necesita tal vez la complejidad que ofrecen las IDES. ¿Por qué? Porque su perfil es profesional. Entonces, manejan un lenguaje que es mucho más técnico, que es mucho más profesional, orientado a los que están acostumbrados a trabajar con información geográfica, y entonces poner a disponibilidad de la ciudadanía toda esta información, pero en un lenguaje más adecuado a este perfil de usuario y que buscan determinado tipo de información. Y como para cerrar, pues obviamente este tema da para discutir muchísimos, tenemos distintas temáticas, el tema de norma es infinito y por supuesto muy complejo y requiere un trabajo y una especialización, el tema de la formación en IDE de nuestros estudiantes para que puedan tener esa base cuando llegan a las instituciones, y que además el tema de que esta información pueda ponerse a disposición de todos los usuarios. Y luego también los cambios que se están produciendo en el mundo actual, considerando no solamente a nivel tecnológico, sino también el valor que está teniendo la información geográfica voluntaria, que también es un aporte nuevo que está disponible ya para el ciudadano. Entonces, si la institución oficial no me ofrece esa información, pues este movimiento de información geográfica voluntaria me la puedo ofrecer. Tal vez no cumple los estándares de calidad que uno exige, pero es lo que hay. Pero sin embargo, podemos tener un ejemplo muy importante que yo siempre lo tomo en cuenta, es OpenStreetMap. OpenStreetMap es un movimiento de información geográfica voluntaria y responde a los estándares de calidad, y el ejemplo más claro es que el mapa base de todos los visualizadores de mapas de todas las IDES está OpenStreetMap. Entonces, pues yo creo que este concepto, como voy a retomar el inicio, el concepto de IDE evolucionando, las necesidades han evolucionado, el interés de la sociedad ya está, y por lo tanto tenemos que generar las estrategias y las acciones para poder dar respuesta a los distintos perfiles de usuarios. No solamente desde el ámbito de las instituciones, sino aquí también entra en juego el ámbito de la academia y el ámbito, por supuesto, de considerar en estas aplicaciones y posibles desarrollos para poner a disposición de los usuarios la información a los propios usuarios. Es decir, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted está buscando? Porque, por ejemplo, ahí en la comuna a la que estaba haciendo referencia Rodolfo, seguramente se puede hacer una lista de qué es, más o menos, qué es lo que siempre están pidiendo los usuarios, ¿sí? Entonces, ahí se puede trabajar en qué es lo que realmente yo tengo que ofrecerle. Entonces, el tema de usabilidad, no solamente en el mundo del geoportal, porque el geoportal es esto, la única diferencia que lo diferencia de un portal de internet es el componente geo, pero el geoportal IDE ya tiene otra complejidad, y por eso tenemos que pensar en este usuario que pueda acceder a ese portal, pueda encontrar lo que quiera, pueda encontrarlo rápidamente, y por supuesto con eso nos garantizamos un usuario satisfecho que obviamente utilizará nuestro geoportal y por supuesto lo recomendará. Bien, gracias. Muchas gracias, María Esther. ¿Pablo?
Bueno, para finalizar, antes me gustaría tomar una pregunta que quedó ahí pendiente, que tenemos aquí una persona que nos pregunta al respecto de cuáles son las tendencias de metadatos compartidos a nivel de Chile. Bueno, las tendencias en metadatos y las recomendaciones de la CIDE, generalmente a nivel internacional y también nacional, es seguir la normativa ISO. ¿Ya? ISO ha publicado ya, no sé tampoco, ya hace ya un tiempo, la norma 19.115-1, ¿no? Que es la actualización a la norma anterior de metadatos. Esa es la recomendación de utilizar, ¿no? La norma ISO. Y bueno, tú ves la norma ISO y bueno, te encuentras ahí ya con una complejidad, porque ahora dices cómo la aplico. Para eso en metadatos hay perfiles, ¿no? Que son subconjuntos de los elementos de metadatos que están descritos en la norma. Entonces, en cuanto a perfiles, la recomendación, no solamente a nivel nacional, sino panamericano, es utilizar el perfil latinoamericano de metadatos. El perfil latinoamericano de metadatos, LAM B2, que es el estándar del Instituto Panamericano de Geografía y Historia, ¿no? De IPGH, para el desarrollo de metadatos estandarizados. Esa podríamos decir que es la tendencia. Ocupar las normas vigentes, en la norma ISO 115-1, bueno, esa norma está para documentar cualquier tipo de recurso, ojo, ¿ya? Y ya, si lo quieres ya algo más aplicado, tal vez descargar el perfil latinoamericano en metadatos, ¿no? Para ya desarrollar tu documentación de la información geográfica. Pablo, te lo voy a pedir después para Dígame. compartirlo con un documento de cierre, ¿te parece? Que yo Sí, se lo de todas envío después maneras. a todos los participantes. De todas maneras, de todas maneras. Pero la norma ISO es la recomendación. Hay múltiples perfiles, ¿no? Pero la norma ISO es la recomendación como tal. Eso, y bueno, nada, los SIC, ¿se acuerdan? Los SIC tienen que ver más bien con el tema interno. El SIC generalmente era para una institución, ¿no? Uno hacía un SIC corporativo, uno hacía un SIC para una institución, pero la información se quedaba ahí encerradita, no se compartía, no se le daba a nadie nada, porque la información era mía o de mi institución, y cómo le voy a pasar yo esa información a la otra institución si tanto me costó a mí o tanto le costó a mi institución. Ya pasó eso, ¿no es cierto? Ya pasó esa forma de ver el tema. Qué bueno, que pasó. Ahora están las CIDES, que las CIDES son para compartir, para sacar el mejor provecho posible de la información. Así que en eso estamos, tratando de coordinar, tratando de hacer comunidad y que contemos con los datos mejor posibles para tener datos buenos y información mejor todavía. Y se puedan tomar decisiones mejores, fundamentadas, con fuente. Eso está de nuestra parte de los técnicos. Entregar la información y los datos. Bueno, yo para complementar, se pueden comentar varias cosas, pero yo veo como la IDE, ¿cierto? Como una puerta abierta, una gran oportunidad para todos los usuarios de información geoespacial. Cada vez se está masificando más aún, pero el poder que tiene la información geoespacial para comprender cómo es el territorio permite hacer muchas más cosas. Así que primero que todo, a modo de cierre, invitar a todos los usuarios de información geoespacial a trabajar con las IDE. Hay mucho por hacer ahí, es una puerta abierta, muy interesante para explorar y al momento de ingresar a trabajar con la IDE, como bien decía la profesora, se empieza a dar cuenta de que empiezan a aparecer cosas que cada una por sí sola es un mundo aparte, ¿cierto? Está las normas, está la usabilidad, está la creación de geoportales, un sinfín de cosas, y que lo hace bastante interesante y también lo se puede considerar como una oportunidad de investigación o laboral incluso, ¿cierto? Generando productos cartográficos mucho más dinámicos. Eso es muy interesante y creo que en ese sentido IDE Chile ha hecho muy bien el trabajo, ha podido generar vínculos muy interesantes
con diferentes actores que por un lado generan información geoespacial y que por otro lado también se utilizan esa información geoespacial. Entonces, eso primero comentar es muy interesante, invitar a todos los asistentes y a los estudiantes, a las y los estudiantes a poder ingresar a la página de IDE Chile, ¿cierto? Y poder revisar toda esa información. A modo de comentario adicional, la mayoría de los proyectos de título en la Escuela de Cartografía de la UTM se utiliza con las cartografías bases que los chicos y chicas utilizan, ocupan la información geográfica que están en IDE Chile para sus diferentes áreas de estudio y claramente le aporta bastante información para poder seguir trabajando en sus temas de interés. Y otra cosa que también quería comentar era el tema de la democratización de la información cartográfica. Creo que eso también tiene un alto valor. Estamos en una situación actual donde es súper fácil de alguna forma poder generar información geoespacial. No se necesita de un profesional, de un experto en información geoespacial para que pueda levantar ese dato. Ahora con un smartphone se puede levantar cualquier ese tipo de información y está muy vinculado a lo que me comentaba la profesora de lo que es la información geográfica voluntaria, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo se levantó la información, la rapidez de cómo se levantó la información geoespacial después del terremoto de Haití. Hay varios ejemplos así donde, si bien, claro, la información no es de calidad, ¿cierto? Pero para ciertas aplicaciones, como por ejemplo ese tipo de eventos donde la afectación es a nivel transversal, levantar ese dato y poder eh, integrarlo en una plataforma prácticamente en tiempo real es un valor agregado increíble y en ese sentido todavía siento que los diferentes profesionales relacionados con las ciencias de la Tierra tienen harto que hacer. Entonces, hacer como una invitación a trabajar con la información geoespacial, hay harto que por hacer por ahí y permite conocer más que nada también los territorios. Eso es muy interesante. Y otra cosa que también quería comentar a modo de cierre era el tema de que la IDE muchas veces se entiende o se encasilla a un mundo mucho más institucional, más gubernamental, organismos de Estado, o también por el área académica, dejando un poquito de esmero el área más profesional, el área más laboral, eh, y, eh, no es tan así. La IDE o la información geoespacial también permite o también aporta para que diferentes consultoras, empresas, incluso yo tengo gente o empresas conocidas del mundo de la construcción que utilizan información geoespacial proporcionadas por IDE Chile, del cual les permite hacer un catastro, un inventario o un diagnóstico del área donde van a trabajar. Por lo tanto, es súper transversal el uso de la información geográfica geoespacial y en ese sentido la invitación es más que nada a conocerla, a aportar en esta discusión, es muy interesante, hay muchas cosas por hacer y como nuestra disciplina está muy vinculada con el avance tecnológico, claramente el dinamismo propio, ¿cierto?, de la actualización de esto es vertiginoso. Probablemente en un año o 2 años más vamos a hablar de información geoespacial en un entorno de realidad virtual. Ya hay ejemplos sobre eso, entonces probablemente dentro de esta IDE, o este concepto de IDE se va a tener que mutar o transformar, ¿cierto? Y considerando estos aspectos más de realidad virtual o inmersa, ¿cierto? Entonces algo súper dinámico que nos hace estar siempre en constante estudio y en definitiva genera un aporte a la sociedad de manera transversal. Y eso es muy interesante abordar. Eso. Excelente. Rodolfo, por favor, estamos esperando tus palabras. Bueno, bien breve, supongo que queda poco tiempo, o ya estamos pasados tal vez. Nada más que agradecer la invitación y más que nada la oportunidad de exponer la realidad que se vive desde los municipios, de la necesidad de información de la gente, necesidad que yo mismo veo, que no es muy compleja, o sea, uno como profesional del área y que ya maneja y hace análisis espacial y todo ese asunto, uno, claro, uno busca lo
lo más complejo, pero a veces la necesidad de la gente simplemente pasa por saber la superficie de su terreno, o ubicar negocios o cosas cercanas a su lugar de estadía. Entonces, por lo menos, no sé, yo tenía cosas más complejas en mente, pero viéndolo desde el punto de vista de la gente, que la gran mayoría establecer estos sistemas que puedan servir para la consulta son bastante provechosos para la población. A mí me encantaría que la Florida en corto tiempo tuviera un sistema así. Y claramente yo tendría que estar ahí metido, participando y ayudando a ordenar la información para que esto sea posible. Así que, nada, más que nada agradecido de la invitación y la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a la Universidad UTEM nuevamente por este apoyo que nos ha dado a nosotros como Mercator, Ingeniero Consultores. Así es que muchas gracias. Gusto haberlos conocido. No he tenido gusto, así es que muchas gracias por todo. Y espero que sigamos en contacto. Nosotros vamos a enviar un mail con la información que hemos comprometido hoy día. Muchas gracias. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. Gracias, Muchas hasta gracias a luego. todos. Que Muchas estén bien. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Un abrazo.